En estos momentos estamos viviendo en un periodo de la historia tan fascinante como paradójico. Por un lado, a día de hoy tenemos más conciencia de la que hemos tenido jamás en lo importante que son nuestros hábitos a la hora de determinar nuestro futuro. Sabemos que los hábitos, esa serie de conductas automáticas que se han grabado a fuego en nuestro cerebro, nos llevan poco a poco hacia un destino. Y que si nuestros hábitos son positivos, lo más probable es que nuestra vida tenga un desenlace feliz. Y sin embargo, si nuestros hábitos son negativos y están repletos de vicios, pues lo más probable es que acabemos teniendo un final bastante trágico. Hoy lo sabemos, hoy tenemos esa conciencia, pero sin embargo disponemos de los peores hábitos probablemente que hemos tenido en la historia de la humanidad. Hoy vivimos inmersos en un entorno en el que lo natural es desarrollar ciertos vicios que merman muchísimo nuestras capacidades de crecimiento. Vicios como pasar infinitas horas en las redes sociales, vicios como ver no por, vicios como el sedentarismo, no necesitamos movernos apenas para nada, vicios como comer comida basura, como trasnochar. Bueno, vivimos en un entorno en el que la tendencia natural, si no ofrecemos resistencia, es a acabar repletos de vicios. Y esto es porque, a pesar de que tenemos mucha conciencia sobre la importancia de los hábitos, la mayoría de las personas no tienen demasiadas herramientas prácticas útiles para crear buenos hábitos y eliminar vicios. Todos queremos mejorar nuestros hábitos, todos sabemos que hay ciertos hábitos que deberíamos desarrollar, tenemos nuestra lista personal y también tenemos una lista de vicios que nos gustaría eliminar. Y sin embargo, nos cuesta un mundo, lo intentamos una y otra vez, fracasamos una y otra vez. A veces, muy de vez en cuando, tenemos éxito, pero no somos capaces de determinar por qué hemos tenido éxito creando un hábito en concreto o eliminando un vicio. Entonces, lo que necesitamos son una serie de herramientas que, gracias a Dios, hoy disponemos de ellas. Hoy la ciencia nos brinda una serie de herramientas prácticas que son súper útiles para mejorar nuestros hábitos, pero son muy útiles y a la vez muy desconocidas. Hoy voy a hablarte de una de ellas. Una herramienta que utilizo con muchos de los clientes a los que les ayudo a mejorar sus hábitos y que es súper efectiva, sobre todo en casos de estancamiento severo, en casos en los que la persona lo ha probado prácticamente todo, pero sus vicios triunfan una y otra vez en frente de sus buenos hábitos. Y esta herramienta consiste en lo siguiente, parte del siguiente conocimiento. Cuando nosotros planteamos crear un nuevo hábito, queremos comenzar a leer, queremos comenzar a meditar, queremos entrenar, queremos irnos a dormir más pronto, da igual el hábito que sea. Normalmente pensamos que el hábito que queremos crear se va a plantar en un terreno llano, en un terreno en el que no va a tener que competir contra nada. Es decir, planteamos este proceso en un término de creación de la nada, de creación espontánea, cuando realmente el hábito que intentamos crear va a tener que competir contra una serie de hábitos que ya tenemos instalados. Lo hemos dicho muchas veces, los hábitos son conductas automáticas que nos cuestan muy poquita energía. Nuestro cerebro los ama porque nos permiten tener una conducta adaptativa en la vida, es decir, nos permite realizar acciones que garantizan nuestra supervivencia con un muy bajo coste energético. Por lo tanto, nuestra vida está repleta de estos automatismos. Si te paras a pensarlo, si lo analizas con frialdad, verás que gran parte de tu día es una serie de conductas que realizas prácticamente sin darte ni cuenta. Te levantas de la cama, vas al cuarto de baño, te cepillas los dientes, vas a la cocina, enciendes la cafetera, te haces el café. Bueno, estás haciendo un montón de acciones que tú no estás decidiendo continuamente. Tu día es como una especie de flujo de tareas automáticas que se van sucediendo. Y esto es bueno y es necesario, porque mientras estamos haciendo esas tareas, nuestro cerebro puede estar realizando funciones más elevadas. Puedes estar preparándote tu café mientras estás practicando mentalmente el discurso que vas a tener con tu jefe para que te suba el sueldo. O puedes estar cepillándote los dientes mientras estás planificando tus vacaciones. Bueno, nuestro cerebro, gracias a estos automatismos, puede quedar libre para tareas que exigen más recursos cognitivos. Y esto es bueno, esto está bien, es parte de una de las virtudes del ser humano. Entonces, cuando intentamos crear un nuevo hábito, tenemos que ser conscientes de esto.
Nuestro hábito no se va a plantar en un jardín en el que no hay absolutamente nada. Va a estar compitiendo con un montón de plantas que ya están plantadas. Y muchas de estas plantas son malas hierbas, son vicios que drenan los recursos de la tierra y que proliferan con mucha facilidad porque no necesitan mucho alimento para crecer. Y muchas veces lo que nos pasa es eso, fracasamos a la hora de intentar crear un nuevo hábito porque no somos conscientes de cuál es el hábito con el que va a competir o con la serie de hábitos que va a competir. Entonces, el hábito que ya está consolidado siempre toma la delantera porque ya es un automatismo, es algo que a ti no te cuesta esfuerzo y que se activa súper rápido. Entonces es como que tú estás intentando llevar a cabo una acción conscientemente que está compitiendo con un automatismo inconsciente, que está súper consolidado en ti. Y por esto muchas veces fracasamos. Vamos a verlo con un ejemplo para que lo entiendas muchísimo mejor. Imagínate que lo que quieres es desarrollar el hábito de salir a correr y que has pensado que vas a hacerlo por la tarde cuando vuelvas del trabajo. Pero ¿qué pasa? Tú, cuando llegas del trabajo, no estás en un terreno conductual inerte, es decir, no estás en una nada, te tumbas en el suelo sin hacer absolutamente nada, que eso ya es una conducta en sí, sino que ya tienes una serie de hábitos que haces en ese contexto. A lo mejor meriendas, ves un rato la televisión, te pones a responder correos electrónicos con el teléfono móvil, juegas con tu perro, no sé, ya tienes una serie de conductas que habitualmente haces en esa franja de tiempo. Y esas conductas van a competir directamente con el hábito que vas a crear. Y muchas veces esas conductas son vicios que queremos destruir. Si por ejemplo lo que haces al llegar a casa es perder el tiempo viendo la televisión, ese es un vicio que quieres erradicar y que está compitiendo con el hábito que quieres crear. Y aquí es donde enfrentamos el principal reto. Como hemos dicho, los hábitos que se han consolidado, sobre todo cuando son hábitos negativos, tienen una estructura, tienen una serie de características que hacen que sean mucho más atractivos para nuestro cerebro que los buenos hábitos que queremos crear. Son mucho más recompensantes, requieren de mucho menos esfuerzo y esto hace que ante los ojos de nuestro cerebro ahorrador, que le encantan las conductas recompensantes con mínimo gasto energético, pues sean mucho más atractivos. Entonces siempre tienen las de perder. Tú intentas, te lo planteas, ¿no? Dices, quiero salir a correr 4 veces a la semana. Pero llegas a casa, cansado después de un día de trabajo muy duro, llegas, ni siquiera te acuerdas ya de que quieres ir a correr, llegas a casa, comienzas a ver las señales ambientales que sueles ver al entrar en casa, tu puerta, el olor de tu casa, característico, ves el sofá, ves el mando de la televisión. Hay un montón de señales ambientales que hacen que de manera automática, sin darte cuenta, optes por la acción que sueles hacer habitualmente, que es sentarte y ver el televisor. Si queremos crear el buen hábito, tenemos que hacer algo para mermar la capacidad de atracción del mal hábito que tenemos consolidado, o del otro hábito que nos resulta menos interesante y que queremos sustituir por el buen hábito nuevo. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Aquí hay un montón de estrategias. La primera, ya la sabemos, es cuando quieres crear un buen hábito, ya has determinado en qué momento del día vas a hacerlo, tienes que pensar en cuáles son los hábitos que tienes en ese momento del día y en ese contexto específico del día. Una vez que lo has encontrado, que has encontrado ese hábito, esa serie de hábitos con los que va a competir, tienes que pensar o detectar más bien cuáles son las señales que activan al hábito ya consolidado. Es decir, ¿qué es lo que te hace cuando entras a casa ver la televisión de manera automática? Sentarte en tu sofá y ver la tele de manera automática, o ponerte a merendar, o ponerte a perder el tiempo con el teléfono móvil. Ahí seguro que vas a encontrar algunos datos interesantes. Yo te he puesto ahí algunas pistas. Muchas de las señales que nos hacen activar ese hábito son señales sensoriales. Son cosas que vemos en microsegundos, que ni siquiera las procesamos conscientemente, que activan al hábito. Pero también hay señales internas. Por ejemplo, siempre que llegas de tu casa después del trabajo, llegas cansado, llegas a lo mejor frustrado porque no estás satisfecho en el trabajo. Bueno, hay una serie de emociones, de sensaciones que siempre te acompañan y esas también funcionan como un interruptor del hábito ya consolidado. Ahí has detectado otra parte de la señal. Bien, se trata de esto, de que hagas como una lista de cuáles son los interruptores, esa serie de sensaciones, de estímulos que percibes
justo antes de hacer el mal hábito contra el que va a competir el buen hábito que quieres crear. Y una vez que tienes todo esto, se trata de utilizar la inteligencia. Lo hemos dicho muchas veces, estos estímulos son las señales que activan al hábito de manera automática. Son el interruptor del hábito. Si tú escondes el interruptor y no lo ves, es imposible que el hábito se active de manera automática. Entonces se trata de utilizar tu ingenio para imponer lo que quieres que sea la señal del buen hábito ante las señales del mal hábito. Te voy a poner un ejemplo. Cuando entras a casa y quieres generar el hábito de salir a correr, lo que puedes hacer es dejarte una serie de estímulos en el camino que es imposible que no veas. Por ejemplo, cuando salgas de casa, deja tus bambas de correr justo delante de la puerta. De tal manera que cuando vuelvas, prácticamente te tropieces con ellas. Ahí tendrás un estímulo que te va a recordar la conducta que tienes que hacer. Y es un estímulo que potencialmente, a medida que vayas repitiendo la acción, se puede emparejar con la conducta y convertirse en su señal automática. Deja objetos que te recuerden a lo que quieres crear a la vista, para que siempre que entres a casa lo recuerdes. Entonces, tu cerebro lo primero que capta al entrar a casa ya no son las señales ambientales que te llevan al mal hábito, sino que esa nueva señal que tú has creado conscientemente. Esa puede ser una de ellas. Imagínate que lo que quieres es comenzar a leer, ¿no? Y detectas, tú quieres comenzar a leer todas las noches. Y detectas que a la noche lo que estás haciendo en ese momento de tiempo en el que quieres crear el nuevo hábito es estar con tu teléfono móvil, viendo historias, viendo reels y demás. ¿Cuál es la serie de señales que hace que se activen esa conducta? Pues vas a detectar un montón. Pues yo qué sé, a lo mejor tienes la manía de dejar tu móvil en la mesita de noche. A esas horas de la noche estás ya muy cansado y lo único que quieres es distraerte un poco, ¿vale? Esa es una señal interna. Ahí estás dando con una serie de estímulos que te conducen naturalmente a activar el mal hábito de perder el tiempo con tu teléfono móvil. Pues lo que puedes hacer es eso, forzar que tú te encuentres en el proceso señales creadas por ti que te hagan activar el hábito de leer. Una muy sencilla. Quitas el teléfono móvil de tu mesita o te pones como norma nunca dejar el teléfono móvil en la mesita, siempre dejarlo fuera del cuarto y en la mesita siempre tiene que haber el libro que quieres leer. O mejor que eso, en lugar de colocarlo en la mesita, déjalo encima de la cama, de tal manera que te sea imposible evitar ver el libro. ¿Sí? Tú lo ves encima de la cama y si te quieres acostar en la cama, sí o sí lo vas a ver. Y eso va a hacer que tengas más probabilidades de activar el hábito. Esta es una estrategia que parece simple, pero que es muy útil. Realmente estamos abordando la creación de hábitos desde la perspectiva de nuestro inconsciente, que al final es el que manda en este proceso, no somos nosotros conscientemente. Tenemos que entender las necesidades de nuestro inconsciente, cómo él mismo crea hábitos de manera automática y colocarle las piezas para que él cree los hábitos que nosotros queremos desarrollar, no los que el destino quiere que desarrollemos. Entonces, intentar imponer las señales que queremos que formen parte del nuevo hábito enfrente de las señales del viejo hábito nos va a ayudar a que nuestro hábito tenga más posibilidades de vencer al mal hábito. Obviamente hay muchas más estrategias que si ves mis vídeos, pues seguramente ya conoces muchas de ellas. Pero esta es una muy poderosa. También habrá ocasiones en las que esto no sea posible. O sea, que el viejo hábito que queremos sustituir sea tan gratificante para nosotros, tan necesario a nivel psicológico, que por mucho que utilicemos la estrategia de imponer nuestra señal ante la señal del viejo hábito, no vamos a poder ganar. Por mucho que dejemos las bambas en la entrada de la puerta o nos dejemos el libro en la mesita de noche, el viejo hábito va a triunfar igual por una necesidad psicológica que tenemos de llevarlo a cabo. En estos casos tenemos que llevar esta estrategia a un siguiente nivel, que es no entrar en el entorno en el que se desenvuelve el viejo hábito que queremos eliminar. Por ejemplo, volvemos al hábito de salir a correr. Que a ti te resulte imposible entrar a casa y armarte de fuerza para ponerte las zapatillas de correr, vestirte con tu chándal de correr y salir a correr, te cuesta vencer esa tentación de decir, ¡buah! Después del día de trabajo que me he pegado, me voy a espatarrar en el sofá y voy a dejar que la tarde pase porque necesito descansar. Si eso para ti es muy difícil, tienes que tener en cuenta que ese hábito solo te tienta cuando estás en el entorno de tu casa.
Piénsalo, cuando estás de viaje, por ejemplo, y no tienes la oportunidad de descansar en un sitio, no tienes un sitio íntimo en el que estar y descansar, no tienes la tentación, ni siquiera lo piensas. O sea, es como que dispones de más energía porque tu cerebro sabe que no va a llegar ese momento en el que vas a estar en ese entorno confortable en el que sueles, pues, ver la televisión. Ni siquiera te lo planteas, porque has cambiado totalmente el entorno. Has eliminado, digamos, esa área de entorno en la que el hábito se puede desarrollar. Pues con este hábito tú puedes hacer exactamente lo mismo en tu día a día. Por ejemplo, en lugar de entrar a tu casa, cuando vayas al trabajo, déjate las zapatillas de correr en el asiento del copiloto y te dejas también ahí el chándal. De tal manera que en cuanto aparques al lado de tu casa, en el mismo coche te pones las zapatillas, te vistes y sales a correr. De esa manera no va a existir la tentación de correr. No vas a estar entrando en el entorno, en el jardín, en el que el mal hábito es el rey. Entonces, en ese nuevo contexto de tu coche al que no estás habituado, el nuevo hábito de correr puede vencer. Esta es una buena forma de comenzar a que el hábito gane terreno. Una vez que tú ya hayas corrido muchas veces, que le comiences a pillar el tranquillo y demás, poco a poco puedes intentar ir transitando a intentar incorporar este hábito entrando ya a casa. De esa manera, como el hábito ya será más fuerte, ya le habrás pillado más el gustillo, podrá competir cara a cara, en igualdad de condiciones, con el hábito de espatarrarte en el sofá, que por otro lado, como hace tiempo que no lo practicas, estará más debilitado. Esta es la lógica que tenemos que utilizar cuando queremos dominar nuestros hábitos, moldearlos a nuestro gusto. Se trata de no violentar a nuestro subconsciente, no luchar contra él, sino que intentar encauzar nuestra conducta de tal manera que nuestro inconsciente no ofrezca resistencia, que diga, vale, esto es lo que necesito. Solo necesito que tengas en cuenta mis necesidades. ¿Tú quieres crear este buen hábito? Yo no me opongo a ello. Lo que quiero es que sigamos mis normas. Y cuando entiendes las normas de tu inconsciente y aplicas pues, la forma natural en la que él crea hábitos, crear nuevos hábitos y deshacer vicios es mucho más sencillo. Y esto es lo que te propongo hoy. Recuérdalo, nunca vas a crear un buen hábito de la nada. Siempre el hábito que quieras crear va a estar compitiendo con algún tipo de hábito. Porque nuestra vida está repleta de ellos. Tienes que, en primer lugar, identificar cuál es el hábito con el que va a competir el nuevo hábito que quieres crear. Vas a tener que identificar las señales del mal hábito, crear tú señales para el buen hábito e imponer las señales del buen hábito ante las del mal hábito. Diseñar estrategias para que sean mucho más visibles, mucho más inevitables. Y si esto no funciona, intentar plantar la semilla en un jardín diferente. Si en el jardín de tu casa no puede crecer, comienza a hacerla crecer en un jardín en el que no hayan malezas. Y una vez que se haya desarrollado y sea más grande, entonces esa planta ya desarrollada podrá competir muchísimo mejor por los recursos en un jardín en el que ya hay más malas hierbas. Y esto sería todo. Recuerda que si desde hace tiempo quieres mejorar tus hábitos, te has estancado, no hay manera de vencer tus vicios, yo te puedo ayudar a mejorar tus hábitos con mi programa de transformación de hábitos. Te puedo ayudar uno a uno a que trabajemos juntos con este tipo de estrategias para que realmente crees esa serie de automatismos que van a llevarte al destino que tú quieres vivir. Para que dejes de dejarte llevar por tus vicios hacia una deriva que desconoces, pero que muy probablemente no sea la que deseas. Y nada, espero que te haya gustado mucho este contenido y nos vamos a ver en el siguiente vídeo o nos vamos a escuchar en el siguiente audio.